Análisis conclusivo del debate Sola Escritura versus Infalibilidad papal por Eric Massier. Hay debates que no solo confrontan ideas, sino dos maneras radicalmente distintas de entender la fe cristiana. El reciente intercambio entre Edgar Pacheco, desde la postura protestante, y Rigo Ardón, como apologista católico, no fue simplemente un choque de argumentos bíblicos. Fue, en el fondo, una pregunta decisiva. ¿Quién tiene la autoridad final para decir qué es verdad en el cristianismo? Esta pregunta no es nueva. No nació en YouTube. Es tan antigua como la Iglesia misma. Y sin embargo, sigue dividiendo conciencias, comunidades y lecturas de la Biblia. Desde el inicio del debate, Edgar Pacheco planteó con claridad su tesis. La Biblia es la única autoridad infalible. Todo lo demás, Iglesia, concilios, papas, pertenece al ámbito humano, falible y, por tanto, incapaz de definir la verdad sin error. La infalibilidad papal, según esta postura, sería una construcción tardía, ajena a la Iglesia primitiva y contraria a la naturaleza misma del ser humano. Rigo Ardón, por su parte, no respondió con eslogans ni con autoridad impuesta. Su estrategia fue distinta: mostrar que el protestantismo necesita, para existir, aquello que niega. Que la sola Escritura no solo carece de fundamento bíblico explícito, sino que colapsa históricamente cuando se enfrenta al problema del canon. Aquí conviene hacer una pausa, porque muchas veces el debate se reduce a frases emocionales. Solo Dios es infalible. La Biblia es la palabra de Dios. El Papa es un hombre pecador. Frases que, aunque suenan piadosas, no resuelven el problema de fondo. El problema no es si el Papa es humano. Lo es. El problema no es si Dios es infalible. Evidentemente lo es. La pregunta real es otra. ¿Puede Dios proteger del error a un instrumento humano cuando lo necesita para preservar la fe? Y aquí es donde el debate dejó de ser retórico y se volvió teológico. Pacheco insistió en un argumento ontológico. Solo Dios, por ser infinito, puede ser infalible. Ningún ser humano puede participar de esa cualidad. Pero este razonamiento, aunque parece lógico, comete un error grave. Confunde identidad con participación. La Biblia misma es un objeto creado. No es Dios. El papel, la tinta, el idioma, los copistas, todo es humano. Y sin embargo, los protestantes afirman, correctamente, que la Escritura es infalible. ¿Por qué? No por identidad ontológica con Dios, sino por inspiración divina. Aquí Rigo Ardón hizo un movimiento clave. Si Dios puede preservar del error a autores humanos al escribir, también puede preservar del error a la Iglesia al definir la fe. No se trata de una infalibilidad propia, sino participada, asistida, custodiada por el Espíritu Santo. Y entonces aparece el punto neurálgico del debate. El canon bíblico. Edgar Pacheco afirmó algo que muchos protestantes repiten sin medir sus consecuencias. El canon no es una doctrina de fe. Esta frase, aunque común, es insostenible histórica y teológicamente. Porque si el canon no es doctrina de fe, entonces no tienes certeza de fe de que los libros que lees como palabra de Dios realmente lo sean. Solo tendrías una probabilidad histórica, una opinión razonable, pero no fe. Y aquí el debate se vuelve incómodo. La Biblia no contiene una lista inspirada de sus propios libros. No existe un índice revelado. El Nuevo Testamento fue reconocido progresivamente, discernido por la Iglesia y definido en concilios concretos: Roma, Hipona, Cartago. Aceptar el Nuevo Testamento tal como hoy lo tienen las iglesias protestantes implica aceptar que la Iglesia tuvo autoridad real para definirlo. Y esta autoridad no fue entendida como una simple opinión académica. Ya en los siglos III y IV, los padres de la Iglesia hablaban del canon como norma de fe, no como sugerencia. San Ireneo hablaba del carisma de la verdad confiado a los obispos en sucesión apostólica.
San Agustín fue todavía más claro. No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Eso no es una frase devocional. Es una afirmación epistemológica. Si el canon no es doctrina de fe, entonces toda la fe protestante se sostiene sobre una decisión falible que, paradójicamente, nunca podría corregirse sin una autoridad superior. Y aquí aparece el dilema que Riguardón expuso con claridad. O la Iglesia es asistida por Dios para definir el canon, o nunca sabrás con certeza si tu Biblia es realmente palabra de Dios. No hay tercera opción. El error central de Edgar Pacheco: el canon, la fe y la autoridad. Si hay un punto donde el debate entre Edgar Pacheco y Rigo Ardón se vuelve verdaderamente decisivo, no es Mateo 16, ni Pedro, ni siquiera la infalibilidad papal como dogma del siglo XIX. El punto de quiebre real es el canon bíblico, porque aquí no estamos hablando de interpretaciones, sino de fundamentos. No de cómo leer la Biblia, sino de por qué sabemos qué libros son Biblia. Edgar Pacheco afirmó con seguridad que el canon no es una doctrina de fe, y esta afirmación, aunque parece técnica, tiene consecuencias devastadoras para la sola Escritura. Vamos por partes. 1. ¿Qué significa decir que algo es doctrina de fe? En teología, una doctrina de fe no es simplemente una idea importante. Es una verdad que obliga la conciencia del creyente, porque se considera garantizada por Dios. Cuando la Iglesia dice, esto es de fe, está diciendo, esto no depende de opinión privada, ni de consenso humano. Dios lo ha protegido del error. Ahora bien, pregunto algo simple, pero radical. ¿Creer que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son palabra de Dios es una opinión histórica o un acto de fe? Porque si es solo una opinión histórica, entonces mañana podría corregirse. Pero si es un acto de fe, entonces Dios garantiza su verdad. Aquí es donde la posición de Pacheco empieza a resquebrajarse. 2. El problema que la sola Escritura no puede resolver. La sola Escritura afirma que solo la Escritura es norma infalible. Pero esta doctrina tiene un problema lógico que ningún reformador logró resolver. La Escritura no se autoidentifica exhaustivamente. No hay un solo versículo inspirado que diga, estos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles lo son? La respuesta histórica es incómoda para el protestantismo, porque la Iglesia los discernió y los definió. No por inspiración privada, no por voto popular, sino por autoridad eclesial. Y aquí entra el canon como doctrina de fe. 3. Siglos 3 y 4. El canon como certeza doctrinal. Edgar Pacheco insinuó que la idea de un canon definido con autoridad infalible es tardía. Pero la historia dice lo contrario. Ya en el siglo II, San Ireneo de León habla de la regla de la fe transmitida por los obispos en su sesión apostólica. Para él, la Escritura no flota sola, vive dentro de la Iglesia. En el siglo III, San Cipriano de Cartago afirma que quien se separa de la cátedra de Pedro, se separa de la verdad. No está hablando de gustos teológicos, sino de certeza doctrinal. Y en el siglo IV, cuando el canon se consolida, la Iglesia no actúa como un comité académico, sino como testigo autorizado. Los concilios de Roma, Hipona y Cartago no propusieron libros, los definieron. San Agustín lo expresa con brutal claridad. Yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Esto no es retórica, es una confesión de fe. Para Agustín, creer en el canon es creer en la autoridad de la Iglesia que lo garantiza. 4. El dilema que Edgar Pacheco no puede evitar. Aquí el protestantismo queda atrapado en una disyuntiva imposible. Opción 1.
La Iglesia fue falible al definir el canon. Entonces no tienes certeza de que tu Biblia sea palabra de Dios. Opción 2. La Iglesia fue asistida por Dios al definir el canon. Entonces, aceptas un acto infalible fuera de la Escritura. No hay una tercera vía. Decir, el canon no es doctrina de fe, equivale a decir, creo en la Biblia, pero sin garantía divina. Y eso ya no es fe teológica, sino confianza personal. 5. El testimonio incómodo de los eruditos protestantes. Aquí es donde el argumento católico se vuelve aún más fuerte, porque no depende solo de fuentes católicas. Philip Schaff, historiador protestante, reconoce que el canon fue el resultado del discernimiento eclesial, y que la Iglesia primitiva entendía esta decisión como guiada por Dios. Alister McGrath, teólogo anglicano, admite que la sola Escritura no puede justificar por sí misma el canon, y que esta doctrina depende de una decisión previa de la Iglesia. Bruce Metzger, uno de los mayores expertos protestantes en el Nuevo Testamento, afirma sin rodeos que el canon fue reconocido dentro de una comunidad con autoridad doctrinal. Estos no son apologistas católicos, son académicos protestantes honestos, y todos coinciden en algo que Edgar Pacheco intenta negar. La sola Escritura necesita de una autoridad previa para existir. 6. El error de fondo. Confundir fe con minimalismo. Pacheco intenta reducir la fe cristiana a un mínimo aceptable. Solo Biblia, solo texto, solo Dios. Pero el cristianismo nunca fue así. Dios no salvó al mundo escribiendo un libro. Salvó al mundo fundando una iglesia. Y esa iglesia escribió, custodió y definió la Escritura. El Nuevo Testamento no creó la iglesia. La iglesia creó el Nuevo Testamento. Y este dato histórico no es negociable. La infalibilidad participada. Biblia, Espíritu Santo y autoridad viva. Llegados a este punto del análisis, conviene decir algo con absoluta claridad. El debate ya no es si la Biblia es infalible. Eso lo creen católicos y protestantes. El debate real es este. ¿Dios puede proteger del error a una autoridad viva cuando define la fe? Edgar Pacheco responde que no. Riguardón demuestra que sí. Y la Biblia, leída sin prejuicios, está del lado de Rigo. 1. El falso dilema. O Dios o el hombre. Uno de los argumentos más repetidos por Edgar Pacheco es de tipo ontológico. Solo Dios es infalible. El Papa es un hombre. Luego, el Papa no puede ser infalible. El problema es que este razonamiento no es bíblico, sino racionalista, porque si lo aplicamos de forma consistente, destruiría también la infalibilidad bíblica. La Biblia fue escrita por hombres. Los hombres son falibles. Luego, la Biblia sería falible. Pero ningún cristiano acepta esa conclusión. ¿Por qué? Porque entendemos que la Biblia es infalible no por identidad con Dios, sino por asistencia divina. Eso es exactamente lo que la Iglesia llama infalibilidad participada. No es que el Papa se vuelva Dios. Es que Dios protege del error a quien Él mismo ha establecido para custodiar la fe. San Pablo lo dice sin rodeos en 2 Corintios 3, 5 al 6. No que seamos competentes por nosotros mismos. Nuestra competencia viene de Dios. La lógica bíblica es clara. Dios actúa a través de instrumentos humanos sin anular su humanidad. 2. Hechos 15. El modelo bíblico que incomoda a la sola Escritura. Aquí el debate se vuelve especialmente incómodo para el protestantismo. En Hechos 15 encontramos la primera gran crisis doctrinal de la Iglesia. ¿Es necesaria la circuncisión para la salvación? La Escritura existente, el Antiguo Testamento, parecía exigirla. Si la sola Escritura fuera el principio apostólico,
la respuesta habría sido sencilla. Está escrito. Punto final. Pero no ocurrió así. Lo que ocurre es revelador. Los apóstoles se reúnen. Debaten. Pedro habla con autoridad. Santiago formula la decisión. Y la Iglesia proclama una sentencia doctrinal. La fórmula final es decisiva. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 15, 28. Esa frase es dinamita teológica. No dice, encontramos un versículo que resolvió el problema. Dice, el Espíritu Santo guía una decisión eclesial concreta. Y esa decisión fue obligatoria para todas las comunidades cristianas. Pregunta clave. Y aquí Rigordon fue incisivo. ¿Fue infalible esa decisión? Si no lo fue, entonces la Iglesia pudo haber enseñado un error doctrinal vinculante. Si lo fue, entonces existe infalibilidad fuera de la Escritura. No hay escapatoria. 3. Mateo 16. La promesa que exige protección divina. Edgar Pacheco intentó minimizar Mateo 16, reduciéndolo a un honor simbólico. Pero el texto no lo permite. Jesús le dice a Pedro 3 cosas fundamentales. Tú eres Pedro. Cambio de identidad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fundamento visible. Las puertas del Hades no prevalecerán. Garantía divina. Aquí aparece una verdad incómoda para la sola Escritura. Si Pedro pudiera enseñar oficialmente el error, entonces las puertas del Hades sí prevalecerían, porque Dios estaría ratificando en el cielo un error proclamado en la tierra. Jesús añade algo aún más fuerte. Lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Ese es un lenguaje judicial y doctrinal. No es solo disciplina, es autoridad vinculante con respaldo divino. Rigordon hizo aquí un silogismo impecable. Dios no puede confirmar el error. Dios promete confirmar lo que Pedro ate. Luego, Dios debe proteger a Pedro del error. Esto no convierte a Pedro en impecable, lo convierte en custodiado. 4. La práctica real de la sola Escritura. Subjetividad inevitable. Aquí el debate deja la teoría y entra en la realidad. Edgar Pacheco defiende la sola Escritura como principio puro, pero la historia muestra otra cosa. Martín Lutero, apelando a su interpretación personal, quitó 7 libros del Antiguo Testamento. No porque la Biblia lo dijera, sino porque no coincidían con su teología. ¿Resultado? Miles de denominaciones, miles de lecturas contradictorias, todas apelando a la misma Biblia. La sola Escritura en la práctica se convierte en sola interpretatio mea. San Agustín ya conocía este problema en el siglo IV cuando enfrentó a los maniqueos, que decían solo Escritura. Su respuesta fue contundente. Sin una autoridad visible, cada uno se convierte en su propio papa. 5. La Iglesia como columna y baluarte de la verdad. San Pablo no dice que la Biblia sea la columna de la verdad. Dice algo distinto y sorprendente. La Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3, 15. La Biblia es palabra de Dios, pero la Iglesia es su guardiana viva. Negar esto no engrandece a Dios. Lo reduce a un texto sin intérprete autorizado. La seguridad de la roca. ¿Quién tuvo la razón y por qué? Después de recorrer el debate con calma, con Biblia, historia y razón sobre la mesa, ya no estamos ante una simple diferencia de opiniones. Estamos ante 2 modelos de cristianismo radicalmente distintos. Y aquí conviene decirlo sin rodeos, pero con caridad. La postura de Edgar Pacheco no cae por falta de fe, sino por falta de coherencia interna. No porque niegue a Dios, no porque ame menos la Escritura,
sino porque el principio que defiende no puede sostener aquello que pretende proteger. 1. El problema de fondo. Una fe sin garantía. La sola Escritura promete seguridad. Solo la palabra de Dios es infalible. Pero al rechazar una autoridad viva asistida por Dios, termina ofreciendo exactamente lo contrario, una fe sin garantía objetiva. Porque si el canon no es doctrina de fe, como afirma Edgar Pacheco, entonces no tienes certeza divina de que Romanos sea palabra de Dios. No tienes certeza divina de que Hebreos pertenezca a la Biblia. No tienes certeza divina de que Santiago no deba ser descartada. Solo tienes una confianza histórica razonable, pero no fe teologal. Y la fe cristiana nunca fue una apuesta razonable. Siempre fue confianza en una promesa divina. 2. El error de llamar arrogancia a la providencia de Dios. Uno de los recursos retóricos más usados contra la infalibilidad papal es este. ¿Cómo puede un hombre arrogarse una cualidad divina? Pero esta objeción parte de una caricatura. La Iglesia Católica no enseña que el Papa sea infalible por sí mismo. Enseña que Dios, en momentos muy precisos y limitados, lo protege del error para el bien del pueblo cristiano. Eso no es arrogancia, eso es misericordia. Porque un Dios que salva también custodia. Un Dios que revela también garantiza. La alternativa es un Dios que habla. Y luego deja a su pueblo solo frente a interpretaciones contradictorias. 3. El peso de la historia. La Iglesia no improvisó la autoridad. Edgar Pacheco insinuó que la infalibilidad es una invención tardía, formalizada recién en 1870. Pero lo que ocurrió en el siglo XIX no fue una invención, sino una definición explícita de algo vivido implícitamente desde el inicio. Los padres de la Iglesia ya hablaban de sucesión apostólica como garantía de verdad, la sede de Roma como punto de referencia doctrinal, los concilios como juicios asistidos por el Espíritu Santo. La Iglesia no dijo en 1870 algo nuevo. Dijo con precisión lo que ya creía y practicaba. Negar esto exige ignorar 18 siglos de cristianismo. 4. El testimonio definitivo. Incluso el protestantismo honesto lo reconoce. Aquí el argumento se vuelve concluyente. Cuando incluso eruditos protestantes reconocen que el canon depende de la Iglesia. La sola Escritura no puede justificarse a sí misma. La autoridad eclesial precede a la Escritura. Entonces el debate deja de ser confesional y se vuelve epistemológico. No se trata de católicos contra protestantes. Se trata de qué modelo explica mejor la realidad histórica y bíblica. Y aquí, sin triunfalismo, pero con claridad, hay que decirlo. La posición católica es la única que no se contradice a sí misma. 5. ¿Quién tuvo la razón en el debate? Si por ganar entendemos gritar más fuerte, ninguno. Pero si por tener la razón entendemos presentar una postura coherente, histórica y bíblica, entonces la balanza se inclina con claridad. Rigo Ardón mostró que la infalibilidad no compite con Dios, sino que depende de Él. La Iglesia no sustituye a la Biblia, sino que la custodia. Sin autoridad viva, la fe se fragmenta. La certeza doctrinal requiere asistencia divina real. Edgar Pacheco, en cambio, quedó atrapado en un dilema que no logró resolver. Necesita una iglesia con autoridad para tener Biblia, pero rechaza esa autoridad para todo lo demás. 6. La roca y la seguridad del creyente. San Agustín lo dijo con una honestidad que todavía incomoda. No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Eso no es debilidad, es lucidez.
Porque Cristo no dejó a su iglesia huérfana, no dejó un libro sin intérprete, no dejó una fe sin garante. Dejó una iglesia edificada sobre una roca, con una promesa clara: las puertas del Hades no prevalecerán. Esa promesa exige protección divina. Esa protección es lo que la iglesia llama infalibilidad. Y lejos de ser un problema, es un regalo. Y aquí quiero cerrar no como polemista, sino como creyente y estudiante de teología. La pregunta no es, ¿prefiero la Biblia o la iglesia? La verdadera pregunta es, ¿confío en que Dios sigue guiando hoy a su iglesia como la guió en el pasado? Porque si Dios pudo preservar la verdad al inspirar la Escritura, también puede preservarla al interpretarla auténticamente. Esa es la fe católica. No una fe en hombres, sino una fe en un Dios que no abandona a su iglesia.